Bueno, el problema que yo escogí fue el del tercer día, es el problema C, y se trata de una rana que vive en un plano de una dimensión y está conformado por ceros y unos. Básicamente es un string que hace como tercer input la máquina o el usuario y es representante de lily pads o agua. Entonces la rana empieza, la condición es que empieza en un uno y termina en un uno. Entonces es el lily pad de comienzo y el final. Y la rana solo puede brincar a lugares donde hay unos. Y si hay un cero, entonces significa que no puede brincar ahí. Esta distancia de brincar es el segundo input y es la variable d. Y pues el primer input simplemente es la distancia total de, de caracteres en el string. Entonces, eso es n y es el primer input. Y lo que yo tengo que encontrar, el problema pide el mínimo número de saltos para llegar del principio al final. Y pues bueno, si nos vamos aquí a mi código, yo lo tenía en Visual Studio en mi propia compu, pero esta no es mi compu porque de hecho tengo una foto para los casos de uso, pero yo tengo Ubuntu, entonces hubo problemas como para grabar la pantalla en Zoom. Entonces estoy grabando en esta. Pero aquí tengo mi código en texto y pues bueno, primero voy a explicar la solución, porque a mí se me ocurrió, pues nada más recorro el string y checo dónde hay unos, pero si lo recorro en orden, entonces nada más voy a hacer un salto. Cuando checo un uno, voy a hacer un salto cada vez. Entonces se me ocurrió que en vez voy a empezar checando la distancia total desde donde está empezando la rana brincando y así lo recorro al revés. Eso lo vamos a ver, eso básicamente me da el mínimo y pues ve, en el código se ve aquí en el for loop, pero empezando desde el principio, pues básicamente lo único es las variables que empiezan, bueno, no necesitamos pasar argumentos desde la terminal en este caso, pero lo puse por redundancia. El entero n es el primero. Aquí pues le pone el valor el input y d es la distancia, como ya dijimos. Y bueno, el string s es el que va a tener los unos y ceros. Y empezando, yo creé el current, que es el índice actual en donde se encuentra la rana. Y pues comienza en cero. Y una cuenta para contar cuántos saltos hace. Y eso también empieza en cero. El entero es start, empieza en cero y más adelante lo igualo a current. Ahorita voy a explicar por qué. Tiene su utilidad para mi solución. Pero lo primero entonces es el if. Y comenzamos checando si el actual, el current, que bueno, pues es cero siempre, pero puede haber puesto cero, pero se entiende mejor conceptualmente que si el actual más la distancia total es mayor o igual a n-1, que es el índice de, porque empieza en cero, no en uno, es el índice final. Si es igual, pues significa que entonces puede brincar esa distancia de un salto. Entonces nada más sacar el código y la respuesta es uno. Y eso me ahorra mucho. Y pues aquí acabó el código. Y bueno, normalmente ese no es el caso. Entonces nos vamos al while. El while va a estar recorriendo básicamente la condición desde que no haya acabado la rana. Porque si el current es mayor o igual a n, entonces acaba el while porque pues ya llegó a su destino. Y aquí es donde comienzo start, lo igualo a la actual. Después explico por qué más abajo. Es básicamente porque el actual va a cambiar la variable de current. Entonces, comienzo el for loop que yo dije y para hacer que recorra al revés, aunque el índice que va a ir avanzando va a empezar en el actual más la distancia. Entonces, si aquí está la rana ahorita y esta es la distancia, va a empezar aquí. Y lo que nos ayuda a eso es que vaya como de ese y menos menos, entonces va a ir bajando uno por uno. Entonces la condición para acabar esto es que y sea, mm, sea mayor al actual, porque ya que sea el actual, porque va a empezar más d y d siempre va a ser un número positivo, entonces siempre va a ser mayor y se va a correr hasta que vaya descendiendo y llegando al current
pues entonces ya checamos todas las posibles que pueda brincar la rana desde el final. Entonces, aquí ya puede checar ahora sí si una es uno, si una de las distancias. Entonces empezamos aquí, este es uno, y si no, pues entonces checamos la siguiente y la siguiente y la siguiente. Si sí es uno, entonces sí se va a correr esta condición, y si no, pues lo va a ignorar. Si sí se corre la condición, entonces significa que hay un uno, y esa es ya la distancia máxima de uno, no importa que haya en medio. Esa es la distancia máxima que puede recorrer la rana en su propia distancia máxima hacia el uno. Entonces, básicamente ya puede brincar. Y eso es lo que hace. Su current, aquí lo cambia. Por eso dice el start al principio. El current ya se hace I. Entonces, la distancia donde sí hay un uno, pues ahora ahí la rana está, porque ahora ese es su current position. Entonces, hizo un salto y incrementas la cuenta por uno porque hay un salto extra y break gas. Este break es del for loop, porque ya no tienes que recorrer todos hasta llegar, porque ya sabes que brinca aquí, no importa en el medio. Y haces el break y checa la siguiente condición, que es que si ya acabó, básicamente, es lo que dice esta, igual que al principio, que si ya acabó y puede brincar hacia el final en un salto legal, entonces pues solo tienes que agregar una cuenta y puedes break, y este break ya es del wild, porque ya llegaste al final, básicamente ya sabes que estás a la distancia correcta para el último salto y acabar. Pues esto solo pasa una vez en el código y mayoría de las veces no pasa eso. Entonces checa básicamente esta condición, significa, por eso guardamos el start al principio, porque es el current desde antes de que brincó y después se recorrió el for loop. Y si sí brincó, significa que la nueva distancia, la current actual, va a ser más grande que start, porque la start es la de antes, si se acuerdan. Entonces, esta condición checa si no es verdad, porque el hecho de que no sea verdad significa que nunca se incrementó aquí, entonces nunca encontró un uno. Y eso nos indica básicamente que no puede recorrer, que no hay un uno en la distancia máxima que la rana puede recorrer. Entonces no puede brincar y no puede llegar a su casa. Y entonces lo único que se tiene que hacer es pues desplegar la respuesta que es negativo uno porque no puede llegar y se acaba el código. En el caso de que esto nunca se cumpla, significa que sí pudo brincar en todos los casos y esta es la que va a terminar el while cuando acaba. Entonces nada más tenemos que desplegar la cuenta y se acaba el código. Y esa es la solución. La complejidad de este código es de ODN y eso es porque eso es teórico, porque en la práctica debería de ser menos. Básicamente, tengo el string completo y lo estoy recorriendo como si fuera un for loop normal, aunque sea por partecitas, pues recorres esto, y después esto, y después esto, y después esto, y al final se acumulan las chiquitas en todo. Y lo único que estoy haciendo es hacerlo al revés. Entonces empiezo aquí y lo recorro, y después ahora acá y lo recorro, acá y lo recorro. Y eso es el peor de los casos. Eso es si están unos seguidos, y después unos seguidos, y después unos seguidos a las distancias máximas de la rana que puede brincar. Eso es el peor. Normalmente termina siendo menos porque o si encontró o si no encuentra, entonces no hace todo el recorrido. Esa es la otra peor, de los peores casos, es que llega al final y después nada más termine no habiendo y recorre toda esa última distancita al final. Entonces, el peor de los casos es ODN. Y si esa es la solución, nada más pues tenemos casos de prueba. Y por ejemplo, aquí en el 8.4, el primero, empieza en el uno, brinca a este y aquí pues la distancia otra vez ya es uno. Entonces básicamente de aquí empezar a recorrer al revés y checa el primero. Si fue a checar en el orden opuesto, pues entonces aquí podría hacer este salto y aquí otro, y eso sería tres saltos y es legal para la rana, pero no es el mínimo. Entonces empieza desde aquí, desde el final de su salto, que es este, y pues termina acabando. Entonces la respuesta es dos aquí. Y pues sí, efectivamente puede hacer dos saltos en cuatro, en cuatro de distancia cada uno de los saltos. Entonces, esa es la solución de mi código. Y ya.